estuvimos hablando, ¿os acordáis del tema de la comunicación? Que es uno de los, bueno, pues de los pilares, como ya hemos empezado a hablar, y se puede hablar muchísimo, y seguramente nos extenderemos en este tema en distintas áreas y distintas formas, que es la comunicación. La comunicación es una de los temas que no solamente a nivel matrimonial, sino en todo ámbito de relación humana es tan importante. Tu relación y tu comunicación con tus hijos, con las personas del trabajo. La comunicación es algo principal en las relaciones entre los seres humanos, y mucho más cuando se trata de un matrimonio, por supuesto, se necesita la comunicación. Ahora, la comunicación puede ser una bendición o una maldición, según lo que hagamos con nuestras palabras, según lo que hagamos con nuestra manera de comunicarnos. Dijimos ya el día anterior que Dios nos otorgó ese don, ese regalo, que es el poder hablar. Dijimos que ningún animal sobre la tierra, nada de todo lo que Dios creó, tiene ese don ni ese rasgo de la semejanza de Dios en él, que es la capacidad de hablar y de comunicarse. Eso es un rasgo de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Poder comunicarnos con los demás es una bendición de Dios. Imaginaros la capacidad que Dios le ha dado al hombre, que incluso, bueno, pues hay personas desgraciadamente que no tienen la capacidad de hablar, que son mudos o son sordos, pero el hombre ha inventado una serie de maneras para que aún esas personas se puedan comunicar con los demás, porque comunicarse es una necesidad en el ser humano, es una gran necesidad en el ser humano, el comunicarnos. Por eso una de las cosas que peor se llevan es la soledad, porque en la soledad no puedes comunicarte con nadie. Si te das cuenta, las personas que viven absolutamente solas o ancianos, ¿qué es lo que pasa? Que están en su casa y hablan fuerte. O sea, no es que están pensando, sino que hablan verbalmente, porque es una gran necesidad en el ser humano comunicarte, hablar. Una persona sin hablar es que no puedes subsistir. Aunque se dice, ay, voy a hablar con alguien, aunque sea, voy a coger el teléfono, voy a hablar con alguien, necesitamos comunicarnos, es una gran necesidad. Pero os quiero preguntar, ojalá yo estuviera y que pudiéramos hablar todos, qué pena. Pero hablar es comunicarse. A ver, decir con la cabeza sí o no, por lo menos que os vea. No, dicen todos que no, vale, los que veo, los que no veo, pues nada. Hablar no es comunicarse, hablar no es sinónimo de comunicarse. La comunicación consta, yo recuerdo, me estaba acordando de las clases de lenguaje cuando iba al colegio, ¿verdad? Una de las primeras cosas que te enseñan en lengua que es que la comunicación se trata de un emisor, que es el que lanza el mensaje, y de un receptor, que es el que recibe el mensaje que ha lanzado el emisor, mensaje y receptor. Eso es lo que nos enseñaron como base de lo que era el lenguaje. Yo lo recuerdo cuando era niña, y es una realidad. El emisor es el que lanza esa idea, el mensaje. ¿Y qué es lo que espera una persona que es ese emisor de donde salen las palabras? ¿Qué es lo que espera? Que el receptor entienda y reciba el mensaje. ¿Qué es la cosa más desesperante? Cuando tú hablas y el otro ¿qué? No te entiende, ¿verdad? ¿Te has sentido así alguna vez? Muchas veces, ¿verdad? Ay, tú dices, ay, qué desesperación. Es que no me entiende lo que te estoy diciendo. A lo mejor le estás hablando a un hijo, le estás hablando a otra persona, pero ¿cómo no entiende? ¿Cómo no se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo? Ese es el gran problema de la comunicación. Lo que hay entre el emisor y el receptor, aquí hay un mensaje, aquí hay una distancia que no siempre llega correctamente a la persona que está escuchando ese mensaje. No siempre nos hacemos entender, no siempre el otro entiende lo que tú quieres expresar o comunicar, sea lo que sea. ¿Cuántas veces en tu casa, en tu matrimonio, ya que estamos hablando de matrimonios, cuántas veces en tu matrimonio has dicho algo que ha desatado la Tercera Guerra Mundial? Y uno dice, ¿pero qué he dicho? Mira, hace con la mano. A ver, ¿no es verdad que uno dice, ¿pero qué he dicho? ¿Que te has puesto así?
pero ¿qué es lo que he dicho que ha sido tan malo que tú has reaccionado de esa manera? ¿Cuántas y cuántas veces, verdad? Porque todos nos reímos, porque todos lo hemos vivido. Es decir, pero vamos a ver, ¿qué he dicho yo tan malo? ¿Verdad? Porque no siempre lo que el emisor dice y expresa llega de la misma manera y con la misma intención al receptor. Y entonces ahí es donde está el choque y hay un grave problema. Y mucho más entre los matrimonios. Por eso comunicarse es mucho más que articular unas palabras coherentes o decir frases. Eso no es comunicar. La mujer generalmente apelamos al hombre, ¿verdad? Generalmente la mujer al esposo le dice: es que no hablas conmigo. ¿Cómo que no hablo contigo? Si te he dicho esto, lo otro. Pero no siempre hablar es comunicarse. Y luego otro día, si Dios lo permite, veremos distintos tipos de comunicación, o que pensamos que nos comunicamos, pero en realidad no estamos comunicando nada, o nos estamos comunicando a un nivel pues muy primitivo, muy primario solamente. Tú puedes hablar durante horas frente a tu cónyuge y no haberte comunicado ni un solo segundo, porque decir palabras no es comunicarse, y ese es el grave problema de los matrimonios. Cuando pensamos que porque hablamos mucho, porque hay muchas palabras, estamos comunicándonos y que existe una buena comunicación entre nosotros. No siempre es así. No siempre es así. Yo quería mirar en el ejemplo de Dios, ¿no? En la Biblia, que es nuestro patrón de conducta y donde sacamos el ejemplo para todo como matrimonios cristianos que somos. Y yo me he remontado al principio, el Señor me llevaba al principio, cuando comenzó todo, en Génesis. Y desde el principio yo veo que Dios siempre se ha comunicado con el hombre, siempre. El otro día mencionamos un versículo en Hebreos, que está en el 1.1, que dice que Dios desde el principio se ha comunicado con nosotros de muchas maneras, de diferentes formas. Y lo que yo veo es que Dios siempre que se ha comunicado ha dejado muy claro lo que Él quería decir. Ahora, ¿por qué? A veces parece que no entendemos lo que Dios nos dice. El problema no está en Él, el problema está en nuestros oídos, en la manera que escuchamos. Ese es el gran problema. Pero Dios, desde el principio, se ha querido comunicar con el hombre y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Yo veía en el ejemplo de Génesis, cuando estaban en el Edén, cuando Dios formó al hombre y la mujer, que Dios se relacionaba con ese matrimonio, con el primer matrimonio que hubo sobre la tierra, con Adán y Eva, se relacionaba con ellos a través de su voz, a través de su voz. Mira, si lo quieres ver en Génesis 3, en el versículo 8, Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice que oyeron, ¿el que oyeron? La voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Ahora, ¿este versículo qué denota? Este versículo a mí me hace ver que Dios hablaba habitualmente con ellos. O sea, era algo natural para ellos. Yo veo en este versículo que reconocían la voz de Dios, porque dice que escucharon la voz de Dios. O sea, antes de ver a Dios, no sé en qué manera lo podían ver, porque como estaban en una esfera espiritual, pero antes de poder verlo, dice que escucharon la voz de Dios. Y vemos también que existía esa comunicación entre Dios y este matrimonio, Adán y Eva. En el Edén reinaba una armonía, primero entre Dios y el hombre me refiero a hombre y mujer, y reinaba una armonía entre el hombre y la mujer. Su comunicación con Dios cada día, porque lo vemos ahí que cada día al aire del día el Señor se paseaba en el huerto, hablaba con ellos, se comunicaba. Esa comunicación que tenían con Dios cada día les enseñó a comunicarse entre ellos mismos también. Su relación con Dios hizo que la relación, la comunicación que había entre ellos fuera sana y fuera buena, tal como estaban viendo en el ejemplo de Dios. ¿Tú ves que en el Edén había enfados? Yo no veo a Adán y Eva riñendo en el Edén, ni vemos que había malos entendidos. Es que me dijiste o no me dijiste. En el Edén no existía nada de eso. Había una comunicación y una armonía perfecta. Yo digo, Señor, yo me voy corriendo, ábreme la puerta del Edén, que ya nos la abrió el Señor.
tanto Adán como Eva entendían perfectamente lo que Dios les comunicaba y les decía cada día. ¿Y cómo sé esto? Mira, en el capítulo 2, el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Verdad? Es unos versículos que conocemos perfectamente. En primer lugar, nos dice un poquito antes, en el versículo 9, dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, dice: también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, había un árbol que se llamaba de la ciencia del bien y del mal, que Dios lo había puesto en el centro del huerto. Después Dios le da una orden al hombre y evidentemente pues después la mujer fue partícipe de esa instrucción de que no podían comer de ese árbol del huerto. ¿Con qué quiero decir con esto? Que cuando Dios se comunicaba con ellos, ellos entendían perfectamente lo que Dios quería decirles, entendían la instrucción de una manera perfecta, no había problema de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Y cómo sé que ellos la entendían? Pues mira, porque en el capítulo 3, cuando la serpiente viene y empieza a hablar con Eva, dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, que había una comprensión perfecta entre el emisor y el receptor, ¿verdad que sí? Había una comunicación perfecta. Dios se hacía entender perfectamente lo que quería hablar con el hombre y con la mujer. Y esto era parte de lo que producía una armonía en el huerto. Por eso decimos que comunicarse no es hablar. Comunicarse es mucho más que solamente decir palabras. Tú tienes que tener claro que la otra persona ha entendido lo que tú quieres decir. Por eso ves en la relación de Dios con el hombre comunicándose de una manera perfecta y Dios se hacía entender perfectamente con el hombre. ¿Qué es lo que produjo esto? Esto produjo obediencia, una claridad, no había límites, o sea, era una relación perfecta a través de la comunicación. Las palabras producen muchos malos entendidos. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Muchos malos entendidos. Muchas veces nuestra intención no es herir. Muchas veces tú hablas no para herir, pero lo haces y eres a la otra persona. O piensas que te has expresado con claridad, pero no es así. Bueno, ahora sí, ya que he hablado claramente y tú piensas que el otro te ha entendido y que el asunto está zanjado, pero no hay ningún asunto zanjado porque tú crees que te has comunicado, pero no ha habido ningún tipo de comunicación. Para que la comunicación sea buena, tiene que conseguir que la persona, el receptor, la persona con la cual estás hablando, tu esposo o tu esposa, llegue a comprender claramente lo que está escuchando. ¿Verdad que esto parece infantil? Pero si nosotros de verdad lográramos esto, muchos de los pleitos, las divisiones, los malos entendidos en el matrimonio se evitarían. Porque la comunicación es una bendición tremenda, pero se puede transformar en un arma de guerra también y se puede transformar en un instrumento de separación. Yo estaba leyendo unas estadísticas y decían que la mayoría de las causas de divorcio, una de las grandes causas es la mala comunicación. Cuando se dice, es que ya no nos entendemos, La falta de comunicación puede incluso llevarnos al divorcio. Tú tienes que estar seguro de que la otra persona comprende lo que tú estás hablando. Yo recordaba un ejemplo, me estaba riendo, cuando mi hija mayor Miriam era pequeña, tendría 2 años, 3 años. Recuerdo que se subió a la mesa, que teníamos así baja, se subió a la mesa y me acuerdo que le dije, no te subas a la mesa. Pero sabes que los niños son... Y dicen, sí, pues lo voy a hacer otra vez. Y se volvió a subir. Que no te subas a la mesa. Y entonces lo hizo varias veces hasta que al final, ¿qué pasó? Pues le tuve que dar un azotito y decirle, no te subas a la mesa. Y entonces ella se quedó parada y le dije yo, le dije, ahora súbete otra vez.
¿Y qué hizo la niña? Se subió otra vez. ¿Por qué? Esa causa no fue desobediencia, sino que fue una mala comunicación. Porque yo se estaba hablando con ironía, pero la niña no entendía la ironía, evidentemente. Entonces cuando estaba escribiendo, el Señor me ha recordado ese ejemplo y me estaba riendo. Cómo la comunicación puede traer tantos malos entendidos. En este caso es algo que me reí y yo dije, la culpa es mía. Porque claro, si le he dicho a la niña no le podía reñir porque yo le había dicho súbete otra vez. Y ella no entendía lo que yo le decía. Y dice, pero ¿cómo que me ha pegado y ahora me dice que me suba otra vez? ¿Veis? La comunicación puede traer un montón de malos entendidos en medio de nosotros. Eso con un niño, ¿verdad? Puede pasar, pero es que entre nosotros, como esposo y esposa, muchas veces nos pasan cosas parecidas. Que tú dices las cosas de una manera que piensas que el otro te ha entendido, pero que al final es un desastre. Y se pueden evitar tantas riñas, tantos pleitos con una buena comunicación. Dios siempre se encargó de que hubiera un entendimiento pleno de lo que Él quería comunicar. Y lo tienes en tus manos en este libro que se llama Biblia, todo lo que Él nos quiso comunicar. Dice el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ambos estaban desnudos. Esta desnudez no habla solamente de una desnudez física, que evidentemente lo era, no tenían ropa, qué bueno, qué clima perfecto, ni frío ni calor, para poder estar así. Evidentemente era algo físico, completamente físico, que no tenían ropa, pero no solamente se estaba hablando de que ellos estaban desnudos físicamente, sino que ellos estaban abiertos, eran transparentes, no tenían secretos uno con otro. Su comunicación era perfecta porque en medio de ellos no había dobles intenciones, ni egoísmo, ni intereses propios, estaban desnudos, completamente desnudos. Solamente con mirarse, ellos ya se entendían, ellos ya sabían lo que el otro pensaba, lo que el otro quería, deseaba. Y lo más bonito de esto es que ellos no se avergonzaban de mostrarse tal y como eran el uno al otro. Por eso me gusta lo que añade la Biblia, lo que aclara, que estaban desnudos, podría haber sido hasta ahí, y dice, y no se avergonzaban. Eso es muy hermoso, porque eso tiene mucho que ver con la comunicación en el matrimonio. Cuando tú eres capaz de ser transparente sin avergonzarte. Y hay, quizás tú ahora de repente dices, no, pues yo le cuento todo a mi mujer, yo soy transparente con mi marido. Eso es lo que pensamos. Pero ¿de verdad esto es así? Dice después que pecaron, el versículo 7 del capítulo 3, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron y se hicieron delantales con hojas de higuera. Esto más allá, claro que tiene un significado de lo que es el pecado, pero nosotros aplicándole lo que estamos hablando acerca de la comunicación. Fíjate que dice que ellos cosieron, ambos se pusieron unos delantales que cosieron con esas hojas de higuera, o sea, como se taparon. Esta es la primera vez que dejaron de ver el cuerpo el uno del otro. Porque hasta ese momento estaban desnudos y constantemente, si uno venía, iba, labraban el huerto, trabajaban, y cada vez que se cruzaban se veían constantemente sus cuerpos y lo veían como algo natural. Es como los niños que cuando están desnudos, ¿verdad? Pequeños, ellos no tienen ningún problema. Ellos están desnudos y ya está. Pues así estaban Adán y Eva, no se avergonzaban de nada. Pero yo veía en esta tarde que cuando ellos se pusieron los delantales, fue la primera vez que dejaron de verse sus cuerpos físicos, pero también esto conllevó que dejaron de verse por dentro también. Y ese fue el peor problema, porque se estableció en ese momento, cuando se pusieron esos delantales, se estableció la primera barrera matrimonial. Ese delantal fue el primer escudo que se forjó para ocultarse el uno del otro, para separarse, para dividir lo que hasta ese momento había sido uno. Fijaros, simplemente ponerse un delantal delante de ellos significó mucho más que simplemente taparse, porque se avergonzaron, que físicamente se sintieron desprotegidos y avergonzados.
sino que fue la primera barrera matrimonial que existió sobre la tierra. No solamente ocultaron sus cuerpos, sino que también ocultaron sus almas y empezaron, lo que era uno, se empezó a dividir, poco a poco se empezaron a dividir. Ya no podían ver lo que había detrás de ese delantal, ya no podían ver, fíjate que el delantal tapaba el pecho, ya dejaron de ver su corazón el uno del otro, ya estaba tapado, taparon sus sentimientos y entonces comenzó a deteriorarse la comunión y la comunicación el uno con el otro. Y ahí es cuando comenzaron las acusaciones, las autojustificaciones, las traiciones, en el momento que pusieron un escudo el uno con el otro y ya no podían ver su desnudez y ya dejaron de ser uno. A partir de ahí sucedieron una serie de malos entendidos, de pleitos, de divisiones en las relaciones humanas. Adán y Eva, mientras estuvieron en el Edén, tuvieron una intimidad verdadera. ¿Pero sabéis por qué? Porque su comunicación era perfecta, perfecta. La verdadera intimidad en un matrimonio, cuando hablamos la palabra intimidad, hablando de matrimonios, ¿en qué pensamos? Pues en la relación sexual, ¿verdad? Pero la verdadera intimidad en un matrimonio depende de una buena comunicación. Para que haya una verdadera intimidad tiene que haber una perfecta comunicación en el matrimonio. Cuando el esposo y la esposa no se comunican, no estoy diciendo que no hablan, como hemos dicho antes, no es cuestión de hablar. Hablar hablamos todo el día. Yo estoy hablando de comunicación, que son cosas diferentes. Cuando el esposo y la esposa no se comunican, se alejan cada vez más. Y eso es lo que le pasó a Adán y Eva, se separaban cada vez más. A veces no has oído decir esto, o incluso tú mismo lo has podido decir en algún momento de tu vida, es que yo ya no conozco a esta persona con la que me he casado. Es que yo no sé quién es la persona que tengo a mi lado. No sé si alguna vez te ha pasado pensar que ese hombre, esa mujer que tienes al lado, de repente es como que no lo conoces. No sé con quién estoy casado. Eso es lo que les pasó de repente a Adán y Eva. Ellos habían estado en una comunión y en una comunicación perfecta todo ese tiempo que no sabemos porque era la eternidad que habían tenido. Fíjate, cuando se pusieron frente a Dios, cuando Dios los llama y dice, a ver qué ha pasado aquí, el que amaba, que era Adán, el que cubría, se convirtió en un acusador. Y ella, Eva, la que era el hueso de sus huesos, le incitó a pecar. Por tanto, en esa comunión que había, en esa comunicación perfecta, de repente, al separarse, al poner ese delantal, a poner esa barrera y esa división, de repente se dieron cuenta que no se conocían el uno al otro. Y cuando empezaron a acusarse uno al otro, no, la mujer que me diste, no, es que la serpiente me engañó. Y empezaron a separarse. Y yo me imagino diciendo, cuando Adán empezó a hablar así de Eva delante de Dios, yo me imagino que dijo, no, este no es el hombre con el que yo he vivido todo este tiempo. Él nunca me ha acusado a mí, él siempre me ha cubierto, él siempre me ha amado. Y de repente se convirtió como en un extraño a los ojos de Eva. Y de la misma manera le pasó a Adán con Eva, de la misma manera. La comunicación nos acerca al corazón del otro cónyuge. Nos hace conocer cómo es. Por eso es tan importante la buena comunicación, porque a través de la comunicación tú aprendes cómo es el otro. Conoces sus sentimientos, conoces sus deseos, conoces sus opiniones, también sus debilidades, sus fortalezas. Todo eso a través de una buena comunicación. Una comunicación pobre en el matrimonio afecta todas las áreas de nuestra relación matrimonial. Todas las áreas. Por ejemplo, nos hace incapaces de resolver los problemas que surgen. ¿Cómo se solucionan los problemas? Como decimos siempre, hablando se entiende la gente. Los problemas se solucionan a través de ¿qué? De una buena comunicación. Por ejemplo, si no hay una buena comunicación no podemos trabajar en equipo. Incluso la relación sexual, si no hay una buena comunicación, también se hace muy difícil. Uno de los problemas, como hemos dicho al principio, más importantes
o más comunes en el matrimonio es la mala comunicación. No hemos aprendido a comunicarnos, amados. Quizá llevamos un montón de años juntos, pero no hemos logrado una buena comunicación. El esposo o la esposa debemos usar palabras para revelarnos a nosotros mismos. Es decir, me estoy remontando a lo que pasó en el Edén cuando se pusieron esos delantales. Si tú toda tu vida te pasas delante de tu marido o de tu mujer con ese delantal, nunca llegará a existir ni comunión ni comunicación. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Uno de los problemas de la comunicación íntima y verdadera es que te hace vulnerable. Porque cuando tú estás desnudo, cuando tú te abres completamente, cuando tú eres sincero, cuando tú eres capaz de abrir tu corazón de una manera verdadera hasta lo más profundo, eso te causa vulnerabilidad. Es una realidad, nos sentimos muy vulnerables cuando hacemos eso. Pero cuando estás con tu esposo o con tu esposa en el cual confías, tú sabes que puedes desnudarte, quitarte ese delantal. Y eso trae una unidad, una relación y una armonía que son perfectas. Por eso, nuestra manera de usar las palabras y de comunicarnos debe ir hacia ese objetivo, hacia desnudarnos delante del otro. Y dice que ellos no se avergonzaban, es decir, Adán no se avergonzaba de cómo era. No físicamente estoy hablando, sino de cómo era él, cómo era su carácter, qué era lo que pensaba, cuáles eran sus ideales. Si tú tienes temor de decirle algo a tu esposo o a tu esposa, no existe una perfecta comunicación. Todavía quedan hojas de higuera que tenemos pegadas en el cuerpo. Todavía no hemos abierto. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos temor de qué va a pensar el otro, de que quizá la imagen, es que la imagen que tiene de mí, así pues lo que va a pasar es que se va a deteriorar, se va a romper nuestra relación y dejamos de ser sinceros. Y sin sinceridad no hay buena comunicación y sin buena comunicación no hay intimidad. El matrimonio es un lugar para quitarse las caretas. ¿Qué decimos siempre? Yo siempre me río de los jóvenes sobre todo, ¿no? Somos todos, pero ahora poniendo el ejemplo de los hijos. Tú lo ves a tu hijo cuando es jovencillo, adolescente, que cuando está fuera, ¿verdad?, delante de los demás se comporta de una manera y es así, y así, y tú dices, yo no lo conozco, en mi casa no es así. Y cuando llega a la casa, ¿qué es lo que hacen? Se quitan las caretas y son tal y como ellos son, se expresan tal y como ellos son. Yo recuerdo que mi hija pequeña Damaris, ella siempre ha sido muy nerviosa y era muy inquieta, pero al máximo. Y en casa no paraba y esto, lo otro, y era un sufrimiento y pim, pam, pum, pum, y no paraba nunca. Pero cuando estaba en la clase, cuando ella iba a clase, y yo luego hablaba con sus profesores, sus tutores, me decían, es una niña tan tranquila, es que es una niña que no habla, oye, que es un amor, qué obediente, no se mueve de la silla, es un ejemplo. Y yo me quedaba con los ojos así. Y yo decía, estaban hablando de Damaris. Porque para mí era algo increíble, porque en mi casa era todo lo contrario. Y me acuerdo un día que le dije, pero vamos a ver, Damaris, ¿por qué fuera te comportas así y aquí en casa eres todo lo contrario? Y dice, porque esta es mi casa y entonces yo aquí puedo hacer lo que quiera. En realidad en casa es donde se ve cómo somos todos nosotros. Es donde nos quitamos los delantales. Fuera todos tenemos una imagen y quien diga que no es mentira. Pero ¿sabes dónde conoces a la gente? En su casa. Yo he conocido a personas cuando yo he estado hospedada varios días en casa de alguien. Ahí es cuando he conocido realmente cómo son. Porque una cosa es la imagen que tú das fuera, ¿verdad? Hay matrimonios que parecen ideales. Ay, cariño, ay, mi amor, ay. Y ay, madre mía, qué matrimonio. Y a lo mejor dentro de la casa se están tirando los platos a la cabeza. Porque tú puedes dar una imagen, pero dentro ser otra cosa muy diferente. Tenemos que aprender a quitarnos las caretas, amados, en el matrimonio. Y aprender a comunicarnos de una manera real, despojándonos de todas esas hojas de higuera que todavía llevamos pegadas. Aquellas cosas que nos separan de nuestro esposo y de nuestra esposa. Porque si tú quieres una buena relación, y nosotros como cristianos y como hijos de Dios,
queremos aprender y queremos ser perfeccionados en nuestra relación matrimonial. Y esto, amados, es una base, que hay que aprender. A comunicarse hay que aprender a comunicarse. Es como un niño cuando nace, se quiere comunicar. Dice, ay, mira, parece que quiere hablar, ¿verdad? Los bebés, ay, se quiere comunicar. Qué desesperación que el niño no puede decir, ay, es que si me hablara y me dijera dónde le duele. Y los niños intentan comunicarse, pero no tienen la habilidad ni la capacidad. La comunicación es algo que tú tienes que aprender, pues en el matrimonio también. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos. Y si tú estás pensando, no, yo ya me comunico, yo le digo todo, yo le cuento todo a mi mujer, eso no es comunicarse, eso es dar mucha información. Comunicarse, estamos hablando de un plano mucho más elevado, más íntimo y sobre todo espiritual. Por eso nosotros tenemos que aprender a desnudarnos sin temor, para llegar a tener esa relación y mostrarnos quiénes somos realmente y cómo nos sentimos. ¿Sabéis por qué muchas veces no lo hacemos? Porque tenemos el temor de que el otro no nos va a aceptar o de que el otro nos va a acusar, que el otro no nos va a comprender. Entonces muchas veces ponemos esos delantales y esos escudos y siempre podemos estar toda la vida casados, pero al final, ¿sabes qué? Nunca ha habido esa unidad que Dios desea. Si algo Dios quiere, para eso nos dio ese don del habla y de la comunicación, llegar a ser unos, amados, a través de comunicarnos. Si tú piensas, es que si yo le digo cómo soy, si realmente me muestro tal y como soy, eso nos va a separar, todo lo contrario, eso, amados, nos va a unir. Por eso en medio del matrimonio no puede haber secretos. Si hay secretos, algo no anda bien. Tiene que llegar un punto en el cual nos desnudemos completamente y lleguemos a ser como Adán y Eva, que dice que no se avergonzaban para nada. Te pregunto y me pregunto yo, ¿estás escogiendo abrir tu corazón? Porque esto es una elección. ¿Tú usas tus palabras para que tu cónyuge pueda conocerte? A través de tus palabras te puede llegar a conocer tu marido o tu esposa. Dios quiere que seamos vulnerables. Dios quiere que seamos sinceros, que haya franqueza en medio de nuestra relación, sin temor a ser juzgado o rechazado. Tú puedes escoger entre esconderte o desnudarte. Ellos estaban desnudos, vivieron en ese tiempo de eternidad desnudos, pero llegó un día en el cual escogieron esconderse. Y no solo se escondieron de Dios, sino que se escondieron el uno del otro. Ahora, la decisión que tú tomes, si es desnudarte o esconderte, desatará distintas cosas en tu matrimonio. Puede desatar vida o puede desatar muerte, como sucedió en ese jardín. Puede desatar gozo o puede desatar dolor. Puede desatar la verdad o puede desatar la mentira. Puede desatar libertad o puede desatar esclavitud. Por eso hay una gran diferencia entre desnudarse o esconderse. La relación matrimonial de Adán y Eva nunca más fue la misma que tuvieron en el Edén, nunca más. Porque en el Edén ellos siempre caminaron desnudos. Y después, cuando salieron del Edén, ellos siempre caminaron vestidos. Así que hubo una separación entre ellos. Quítate tu ropa, desnuda tu alma delante de tu cónyuge sin temor y empieza a caminar de regreso al Edén. El día anterior hablábamos que tú puedes escoger o vivir en el Edén o vivir en Babel, en ese mundo de confusión, o puedes elegir vivir en el Edén. Si queremos regresar al Edén en nuestros matrimonios, tenemos que elegir desnudarnos, porque allí no podían estar vestidos. Dios los vistió después con túnicas de pieles de animales, pero los echó del jardín. Si nosotros queremos vivir con matrimonios en ese jardín, amados, tenemos que escoger desnudarnos, bajar la guardia, desnudarnos. Abre tu corazón y comienza a hablar con tu esposo y con tu esposa. Quizá a lo largo de los años ha habido temas tabús que nunca has podido hablar. No es que este tema no se toca porque esto salta chispas y mejor lo dejamos, lo aparcamos. Claro que hay temas que pueden saltar chispas,
Pero también para eso hay que aprender a comunicarse. Hay técnicas de comunicación, no estoy hablando psicológicamente, sino maneras en las cuales yo puedo expresar sin herir al otro lo que yo siento, pienso, o esas cosas que tenemos dentro. Tú piensas, bueno, esto total nadie lo va a saber, esto nunca se va a enterar. Y no estoy hablando, en el plan de pecados, que también puede ser que lo sea, sino que estoy hablando cuando tú tienes, no, es que esto es mío y no lo voy a revelar. Bueno, tú escoges desnudarte o esconderte. Y yo creo que Dios nos está llamando a vivir en el jardín, porque Él nos ha vuelto a dar la oportunidad a través de Jesús de volver al jardín, de volver al Edén, de volver a esa perfección. Y como matrimonios Él quiere que seamos perfeccionados. Y en la comunicación es tan importante, amados, que aprendamos a abrir nuestro corazón, como Jesús nos abrió su corazón cuando estuvo con nosotros. Él nos ha enseñado que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, que salga a luz. Entonces, mejor abre tu corazón, porque en el matrimonio cristiano no puede haber tinieblas, porque Dios no habita en las tinieblas. Dios es luz y quiere que haya luz en todo, amados. Entonces, que ahora lo coge y le empieza a decir todo, no, eso puede hacer daño. Pero sí con sabiduría y en el tiempo de Dios poder comunicar, y en momentos del Espíritu poder abrir el corazón, si hay cosas que sanar, si hay cosas que pedir perdón, si hay áreas que nunca han sido puestas en el altar como matrimonio, que nunca se abrió el corazón, es tiempo de hacerlo, amados. Porque eso es una buena comunicación, porque eso agrada a Dios y porque eso mantiene un matrimonio sano, amados. Y nosotros queremos ser ese tipo de matrimonios, ¿verdad que sí? Amén. Así que despójate de tu ropa y empieza a desnudarte, porque eso es el deseo de Dios. Amén.